Cuando Mariana entró aquella mañana a la oficina del señor Rodrigo, jamás imaginó que esas serían las últimas palabras que escucharía antes de que su vida cambiara para siempre. Entonces él la miró con esos ojos fríos, llenos de desprecio, y dijo algo que quedaría grabado en su alma como hierro ardiente cuando le dijo: «Eres una inútil, Mariana. Siempre lo fuiste y siempre lo serás». Pero en ese momento, algo se rompió dentro de ella, aunque no de la forma que él esperaba, porque esa humillación no la destruyó, sino que encendió un fuego que ardería durante los próximos 10 años, hasta convertirse en una llama tan grande que él jamás podría apagar, ni siquiera imaginando en sus peores pesadillas lo que vendría después. Mariana tenía 22 años cuando comenzó a trabajar en aquella empresa de publicidad como asistente de limpieza. Entonces venía de un barrio humilde en las afueras de Buenos Aires, donde su madre trabajaba lavando ropa ajena para mantener a sus 3 hijos, después de que el padre los abandonara cuando Mariana tenía apenas 8 años. Pero ella había dejado la universidad en el segundo año, porque el dinero no alcanzaba y necesitaba ayudar en casa. Entonces aceptó ese trabajo de limpieza que pagaba poco, pero al menos era algo, y todos los días entraba a esa empresa elegante del centro con su uniforme azul gastado, limpiaba oficinas, vaciaba basureros, y trataba de hacerse invisible, porque había aprendido que en ese mundo, las personas como ella simplemente no importaban para nadie. El señor Rodrigo era el director creativo de la agencia. Entonces era un hombre de 45 años que vestía trajes caros, conducía un BMW negro, y trataba a todos con esa arrogancia que solo tienen las personas que nunca tuvieron que luchar por nada en la vida. Pero para él Mariana era simplemente parte del mobiliario, algo que limpiaba su oficina y desaparecía sin que él siquiera notara su existencia, hasta que todo cambió aquella tarde de jueves, cuando Mariana cometió el error que desencadenaría la humillación más grande de su vida, y que paradójicamente se convertiría en el punto de partida de algo mucho más grande de lo que ella jamás imaginó posible en sus sueños más ambiciosos. Rodrigo había dejado unos bocetos importantes sobre su escritorio que eran diseños para una campaña millonaria de una marca de autos de lujo. Entonces Mariana, mientras limpiaba accidentalmente, derramó un poco de agua sobre los papeles, y ella entró en pánico tratando de secarlos rápidamente con su delantal, pero la tinta se corrió y algunos diseños quedaron completamente arruinados. Pero cuando Rodrigo regresó y vio lo que había pasado, su rostro se transformó en una máscara de furia absoluta que hizo temblar hasta las paredes de esa oficina, porque la rabia que salió de él fue tan intensa que todos en el lugar sintieron el cambio de energía y supieron que algo terrible estaba por pasar en ese momento. «¿Qué demonios hiciste?», gritó con una voz que hizo que todos en la oficina voltearan a ver. Entonces Mariana temblaba tratando de explicar que había sido un accidente que lo sentía muchísimo. Pero él no quería escuchar nada de lo que ella intentaba decir, porque para él eso no importaba en lo absoluto. Entonces él siguió gritando: «¿Te das cuenta de lo que acabas de destruir? Porque esos diseños valían más que todo lo que tú ganarás en tu miserable vida». Y Mariana sentía las lágrimas quemando sus ojos, pero se negaba a llorar delante de él, porque no quería darle esa satisfacción de verla, completamente destruida, aunque por dentro sentía que se estaba desmoronando pedazo por pedazo, con cada palabra cruel que él pronunciaba. Entonces Rodrigo dijo las palabras que cambiarían absolutamente todo, cuando la miró con tanto desprecio, que ella sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho y dijo: «Eres una inútil, Mariana, porque no sirves ni para limpiar pisos. Entonces mira, nada más vienes de la villa y crees que puedes trabajar aquí entre gente de verdad, pero la realidad es que nunca serás nada más que lo que eres ahora, que es una mujer de limpieza sin futuro, sin cerebro, sin ningún valor». Y cada palabra fue como una bofetada que resonó en el silencio absoluto de esa oficina, donde todos observaban la escena. Pero nadie defendió a Mariana porque todos tenían demasiado miedo de convertirse en el siguiente objetivo de la furia de Rodrigo. Mariana no dijo nada en ese momento, simplemente agachó la cabeza, recogió sus cosas y salió de esa oficina, por última vez. Entonces caminó por las calles de Buenos Aires con las mejillas mojadas de lágrimas
que ya no podía contener, mientras se preguntaba si Rodrigo tenía razón en todo lo que dijo, porque tal vez ella realmente era una inútil, y tal vez nunca sería nada más que una mujer de limpieza, y tal vez había nacido para ser invisible, para no importar, para no tener voz ni valor. Pero cuando llegó a su casa esa noche, y vio a su madre durmiendo en el sofá, después de trabajar 14 horas lavando ropa ajena, algo dentro de Mariana despertó con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía guardada en su interior. «No voy a permitir que ese hombre tenga razón», susurró Mariana mirando a su madre dormida. Entonces dijo en voz baja pero firme: «No voy a ser la persona que él dijo que soy, porque voy a demostrarle que estaba equivocado, aunque me tome el resto de mi vida hacerlo». Y esa noche Mariana tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre, cuando decidió que iba a volver a la universidad, que iba a terminar su carrera, que iba a construir algo grande y que algún día de alguna forma iba a pararse frente a Rodrigo y mostrarle exactamente lo equivocado que estaba en cada palabra que pronunció esa tarde horrible, que quedó grabada en su memoria como fuego. Al día siguiente Mariana consiguió trabajo en un restaurante de comida rápida trabajando en el turno de noche. Entonces el horario era brutal, de 10 de la noche a 6 de la mañana, pero le permitía estudiar durante el día, y se inscribió nuevamente en la universidad, esta vez en la carrera de Publicidad y Comunicación, porque había decidido que iba a vencer a Rodrigo en su propio juego. Pero durante los siguientes 4 años, Mariana vivió una vida que habría destruido a la mayoría de las personas, porque dormía apenas 4 horas por día, estudiaba en el transporte público mientras iba y venía del trabajo, y comía lo mínimo para ahorrar cada peso que pudiera juntar, para pagar sus estudios y ayudar a su madre con los gastos de la casa. Sus compañeros de clase no entendían por qué ella siempre parecía tan cansada, ni por qué a veces se quedaba dormida en las clases, ni por qué nunca salía a fiestas, ni participaba en actividades sociales. Pero Mariana no les debía explicaciones a nadie, porque ella tenía un fuego ardiendo dentro que ellos no podían comprender. Entonces, cada vez que sentía que no podía más, y cada vez que su cuerpo le rogaba que descansara, recordaba la cara de Rodrigo diciéndole: «Eres una inútil», y eso era suficiente combustible para seguir adelante un día más, porque ese recuerdo doloroso se había convertido en su mayor motivación para nunca rendirse jamás, sin importar cuán difícil se pusieran las cosas. Durante esos años, la madre de Mariana se enfermó de diabetes y los gastos médicos aumentaron considerablemente. Entonces hubo momentos en que Mariana pensó seriamente en dejar todo, en abandonar la universidad y conseguir un trabajo de tiempo completo para ayudar a pagar las medicinas. Pero su madre se negó rotundamente cuando le dijo: «Con firmeza, tú vas a terminar esa carrera porque yo no trabajé toda mi vida para que te rindas ahora por mí». Y Mariana lloró en ese momento, porque sabía que su madre tenía razón y porque entendió que terminar esa carrera no era solo por ella misma, sino por su madre, por sus hermanos, por todas las personas que apostaron por ella cuando nadie más lo hizo, y eso le dio fuerzas renovadas para continuar. En su último año de universidad, Mariana consiguió una pasantía en una pequeña agencia de publicidad. Entonces no era nada glamoroso porque trabajaba haciendo tareas básicas, diseños simples y presentaciones para clientes pequeños, pero ella absorbía todo como una esponja, observando cómo los creativos desarrollaban campañas, estudiando cada detalle de cómo se vendían las ideas, y aprendiendo el lenguaje, el ritmo y la psicología detrás de la publicidad efectiva, hasta que descubrió algo importante que cambiaría todo, porque ella tenía un talento real para esto, y no solo eso, sino que tenía una perspectiva única que venía de haber vivido en ambos mundos, tanto el de abajo como el de arriba, y eso le daba ventaja sobre otros creativos. Su jefe en la pasantía era un hombre mayor llamado Ernesto, que notó rápidamente el potencial de Mariana. Entonces un día le dijo a sus socios: «Ella tiene algo especial, porque tiene esa combinación rara de creatividad pura y hambre verdadera de triunfar». Y cuando Mariana se graduó con honores de la universidad, Ernesto le ofreció un puesto permanente en la agencia como diseñadora junior, porque el salario seguía siendo modesto, pero era el comienzo de algo real,
y Mariana lo aceptó con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas, mientras pensaba en todo el camino recorrido desde aquella tarde horrible en que Rodrigo la humilló hasta este momento de esperanza, donde finalmente veía un futuro posible. Los primeros 2 años como diseñadora fueron increíblemente duros, porque Mariana tenía que demostrar constantemente que merecía estar ahí. Entonces, algunos colegas la subestimaban por su juventud, por su origen humilde, y por ser mujer en una industria todavía dominada por hombres, pero Mariana dejaba que su trabajo hablara por ella cuando diseñó una campaña brillante para una marca de ropa local que aumentó las ventas en 40%. Luego creó un anuncio memorable para un restaurante que se volvió viral en todas las redes sociales. Y poco a poco, su nombre comenzó a circular en la industria publicitaria de Buenos Aires, hasta que la gente empezó a preguntar quién es esa Mariana Campos que está haciendo cosas tan diferentes y efectivas. Ernesto la promovió primero a diseñadora senior y luego a directora de cuentas. Entonces en ese rol Mariana realmente brilló, porque entendía algo que muchos creativos no entendían del todo, y era que ella sabía hablar tanto el lenguaje de los clientes como el de los diseñadores, porque sabía vender ideas de forma convincente y sabía hacer que la gente creyera en visiones que aún no existían, pero que podían existir con el trabajo correcto, y los clientes la adoraban completamente, porque sentían que ella realmente se preocupaba por sus negocios, y que no solo quería venderles una campaña bonita, sino resultados reales y medibles que impactaran sus ventas de forma concreta y sostenible en el tiempo. A los 28 años apenas, 6 años después de haber sido humillada y despedida como mujer de limpieza, Mariana dio el paso más audaz y aterrador de su vida cuando renunció a la seguridad de la agencia de Ernesto y fundó su propia empresa. Entonces, usó todos sus ahorros, pidió prestado dinero a amigos y familiares, y alquiló una pequeña oficina de 2 ambientes en un barrio económico de Buenos Aires, y la llamó Impulso Creativo, cuando comenzó con un equipo minúsculo de solo 3 personas, que eran ella misma, un diseñador junior y una asistente, pero tenían algo que muchas agencias grandes no tenían, y era hambre verdadera de demostrar que podían competir con los grandes del mercado. Los primeros meses fueron absolutamente aterradores porque los clientes no llegaban como esperaban, y el dinero se agotaba rápidamente. Entonces, hubo noches largas en que Mariana no dormía nada, pensando en cómo iba a pagar las cuentas y preguntándose si había cometido un error terrible al dejar un trabajo estable por este sueño incierto. Pero entonces recordaba por qué había empezado todo esto cuando recordaba la promesa que se hizo a sí misma aquella noche hace años, de demostrarle a Rodrigo que estaba equivocado, y eso le daba fuerzas para seguir adelante un día más, porque sabía que rendirse ahora sería darle la razón a él, y eso era algo que jamás iba a permitir que sucediera mientras tuviera un aliento de vida. El punto de quiebre para Impulso Creativo llegó cuando una marca mediana de productos de belleza decidió darle una oportunidad a esta agencia nueva. Entonces, diseñaron una campaña completamente arriesgada y diferente, algo que ninguna otra agencia había propuesto antes, porque todos jugaban a lo seguro, pero Mariana sabía que para destacar tenían que ser valientes, y la campaña funcionó más allá de todas las expectativas imaginables cuando las ventas del cliente se triplicaron en apenas 3 meses, y de repente todos en la industria querían saber quiénes eran, y todos querían trabajar con la joven agencia que estaba haciendo olas enormes en el mercado publicitario argentino. Mariana tuvo que contratar más personal rápidamente y mudar la agencia a una oficina mucho más grande. Entonces comenzó a rechazar proyectos, porque simplemente no daban abasto con la cantidad de solicitudes que recibían. Pero durante los siguientes 4 años, Impulso Creativo creció de una forma que nadie, incluida Mariana, había imaginado posible cuando ganaron premios importantes en festivales de publicidad, reconocidos internacionalmente, trabajaron con marcas nacionales e internacionales de primer nivel, y Mariana se convirtió en una de las directoras creativas más respetadas y admiradas de toda Argentina, mientras revistas de negocios escribían artículos extensos sobre su historia increíble de superación, que inspiraba a miles de personas en todo el país.
Pero Mariana nunca olvidó de dónde venía, porque nunca olvidó las noches interminables trabajando en el restaurante, ni olvidó a su madre lavando ropa hasta que los dedos le sangraban para pagarle los estudios, y sobre todo nunca olvidó las palabras crueles de Rodrigo. Entonces tenía una foto pequeña de la fachada de aquella agencia donde trabajó como limpiadora guardada en su billetera como recordatorio constante de por qué hacía lo que hacía, y de por qué nunca podía conformarse con menos porque esa foto le recordaba el camino recorrido y le daba perspectiva cada vez que enfrentaba un desafío nuevo diciéndole que si pudo sobrevivir a eso podía sobrevivir a cualquier cosa que viniera. Y entonces llegó el día que Mariana había estado esperando, sin siquiera saberlo conscientemente, cuando una mañana su asistente entró emocionada a su oficina y le dijo con entusiasmo: «Tenemos una reunión programada con un cliente potencial muy grande, porque es Vértice Publicidad y quieren contratar servicios externos para una campaña importante». Y cuando Mariana escuchó ese nombre, sintió que su corazón se detenía completamente, porque Vértice Publicidad era la empresa donde Rodrigo trabajaba, era el lugar exacto de su humillación, más dolorosa, era el escenario de la peor experiencia de toda su vida, y ahora 10 años después, el destino le estaba dando la oportunidad de volver, pero esta vez de una forma completamente diferente. Mariana sintió 1000 emociones contradictorias al mismo tiempo, porque había miedo de tener que volver a ese lugar que le traía recuerdos tan dolorosos, pero también había ansiedad porque probablemente vería a Rodrigo después de 10 años enteros, sin saber nada de él, pero sobre todo, sintió una extraña calma profunda, porque entendió en ese momento que este era el cierre del círculo, que había estado esperando toda su vida sin saberlo entonces. Esta era la oportunidad perfecta de mostrar no solo a Rodrigo, sino principalmente a sí misma, cuánto había crecido, cuánto había cambiado, y cuán completamente equivocado él había estado en todo lo que dijo aquella tarde horrible hace una década. La reunión estaba programada para el martes siguiente a las 10 de la mañana. Entonces, Mariana pasó los días previos en un estado de nerviosismo intenso, que no sentía desde sus primeros días como empresaria, cuando eligió cuidadosamente su atuendo, que era un traje sastre negro elegante, pero no ostentoso, porque quería proyectar éxito sin arrogancia, y ensayó la presentación comercial 1000 veces hasta que la supo de memoria. Pero la noche anterior casi no durmió nada dando vueltas en la cama pensando en todo lo que podría pasar. Pero cuando llegó la mañana del martes y se miró al espejo, vio reflejada a una mujer completamente diferente de aquella joven asustada de 22 años que había salido llorando de ese edificio hace una década atrás. Mariana llegó a Vértice Publicidad, conduciendo su propio auto y acompañada de 2 miembros talentosos de su equipo. Entonces, cuando entró al edificio imponente, el olor familiar le trajo una avalancha de recuerdos dolorosos, porque recordó vívidamente cómo solía entrar por la puerta trasera de servicio, cómo cargaba su carrito pesado de limpieza, y cómo trataba desesperadamente de hacerse invisible para que nadie la notara, pero ahora en este momento entraba por la puerta principal elegante como cliente invitada, como profesional respetada en la industria. Y esa diferencia tan marcada era casi surrealista, como si estuviera viviendo en 2 realidades paralelas al mismo tiempo. La recepcionista amable los guió hasta una sala de reuniones moderna en el piso ejecutivo. Entonces, mientras Mariana esperaba sentada en esa mesa elegante de vidrio, bebiendo café aromático en tazas de porcelana fina, se preguntaba con el corazón acelerado si Rodrigo estaría presente en esa reunión, porque parte de ella esperaba desesperadamente que sí, para tener ese momento de reconocimiento, pero otra parte más vulnerable tenía miedo genuino de cómo reaccionaría emocionalmente al verlo después de tanto tiempo, y de si todas las emociones enterradas durante años volverían a la superficie de golpe como un tsunami emocional que no podría controlar frente a todos. La puerta de la sala se abrió lentamente, y entraron 3 ejecutivos de Vértice Publicidad. Entonces el primero era un hombre, joven, que se presentó cordialmente como el gerente de cuentas, y la segunda era una mujer de mediana edad, que dijo ser la directora de marketing, pero el tercero, que entró último, era Rodrigo, y Mariana sintió que el aire abandonaba sus pulmones en ese instante,
porque él había envejecido notablemente con su cabello ahora mostrando canas abundantes en las sienes y líneas profundas alrededor de sus ojos, pero era definitivamente él, sin ninguna duda posible, y cuando sus miradas se encontraron, directamente por primera vez en 10 años, Mariana vio algo en su rostro que le dio una satisfacción silenciosa, porque él no la reconoció en absoluto. Rodrigo la miró exactamente como miraría a cualquier cliente potencial, con esa sonrisa profesional ensayada y educada sin el menor atisbo de reconocimiento en sus ojos. Entonces Mariana entendió perfectamente por qué esto sucedía, porque para él aquella joven humilde de limpieza había sido tan absolutamente insignificante, tan completamente invisible, en su mundo que 10 años después ni siquiera recordaba su cara ni su nombre, y ella había cargado con el peso aplastante de esa humillación durante toda una década, pensando en ese momento casi todos los días. Pero para él había sido simplemente otro martes común, solo otra persona más a quien destruir sin pensarlo 2 veces, ni sentir remordimiento alguno por las consecuencias de sus palabras crueles. La reunión comenzó formalmente, y Mariana presentó su propuesta comercial con una profesionalidad impecable y una confianza natural que impresionó visiblemente a todos en la sala. Entonces habló con autoridad sobre estrategias innovadoras de mercado, sobre análisis profundo de audiencia y sobre campañas integradas, multiplataforma con una seguridad que venía de años de experiencia real y de éxitos comprobados en el campo, pero mientras hablaba con pasión sobre su visión creativa, notaba cómo Rodrigo la observaba ahora con mucha atención, con respeto profesional, genuino y con el tipo de consideración seria que jamás le había dado cuando ella era solamente la mujer invisible que limpiaba su oficina todas las mañanas. Ahora quiero que hagas algo importante antes de seguir con esta historia, porque si estás viendo esto, y alguna vez alguien te hizo sentir que no eras suficiente, o que no tenías ningún valor real, o que nunca ibas a lograr absolutamente nada en tu vida, entonces quiero que dejes tu like en este video ahora mismo, porque ese simple gesto es tu forma de decir, en voz alta, yo también voy a demostrar que estaban completamente equivocados sobre mí, y además, comenta yo, también voy a lograrlo, para que creemos juntos una comunidad poderosa de personas que se niegan rotundamente a ser definidas por las palabras crueles y limitantes de otros, porque cuando cientos de ustedes comenten eso, vamos a crear una ola imparable de determinación colectiva que va a inspirar a miles de otras personas que están pasando exactamente por lo mismo en este momento. Cuando Mariana terminó su presentación detallada, hubo un silencio profundo en la sala y luego comenzaron los aplausos. Entonces el gerente de cuentas dijo con entusiasmo genuino, impresionante, realmente impresionante, porque creo sinceramente que Impulso Creativo es exactamente lo que necesitamos para este proyecto tan importante. Pero Rodrigo asintió, mirando con atención los materiales profesionales que Mariana había traído, y dijo con respeto, su trabajo es verdaderamente excepcional, señora. Y entonces, miró por primera vez su tarjeta de presentación elegante, y leyó el nombre completo en voz alta cuando dijo, Mariana Campos, directora ejecutiva y fundadora. Pero ese nombre me suena extrañamente familiar. ¿De dónde nos conocemos exactamente? Y ahí estaba finalmente el momento que Mariana había imaginado y ensayado mentalmente 1000 veces en su cabeza durante todos estos años. Entonces podía simplemente decir que tal vez se habían cruzado casualmente en algún evento de la industria, o podía dejarlo pasar completamente y tomar el camino más fácil y seguro. Pero Mariana no había llegado hasta este punto tan alto tomando caminos fáciles en su vida. Entonces lo miró directamente a los ojos sin pestañear y dijo con voz firme pero calmada, trabajé aquí hace exactamente 10 años, señor Rodrigo, cuando yo era la mujer de limpieza que accidentalmente derramó agua en sus bocetos importantes de aquella campaña de autos de lujo. El silencio que siguió a esas palabras fue tan profundo y tenso que Mariana podía escuchar perfectamente su propio corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Entonces Rodrigo la miró fijamente, con los ojos muy abiertos, llenos de shock, tratando desesperadamente de procesar esa información inesperada,
y tratando de conectar mentalmente a la empresaria exitosa y respetada, sentada frente a él con la joven asustada y humillada que había echado sin piedad hace exactamente una década. Y mientras él hacía ese proceso mental doloroso, Mariana vio con claridad el momento exacto en que la memoria completa regresó a él, junto con la vergüenza profunda, el shock absoluto y la incredulidad total de lo que estaba escuchando en ese momento. Ustedes realmente, tartamudeó Rodrigo, con el rostro perdiendo todo el color visiblemente. Entonces Mariana asintió con calma y dijo, sí soy yo, señor Rodrigo. Soy la inútil que, según sus palabras exactas, nunca sería nada más que una mujer de limpieza, sin futuro, sin cerebro y sin ningún valor real, porque esas fueron sus palabras precisas, si mal no recuerdo, de ese día. Pero el gerente de cuentas y la directora de marketing miraban confundidos entre Rodrigo y Mariana, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando en esa sala, en ese momento tan incómodo y tenso que se podía cortar con un cuchillo. Mariana continuó hablando con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, porque había esperado durante años sentir rabia intensa en este momento, pero en cambio solo sentía una extraña paz profunda, cuando dijo, después de que usted me despidió aquel día. Horrible, volví a la universidad estudiando de día, mientras trabajaba toda la noche en un restaurante de comida rápida. Luego me gradué con honores. Trabajé duramente en agencias pequeñas, aprendiendo todo lo que pude sobre esta industria, y hace 4 años fundé Impulso Creativo con mis propios ahorros y mucho esfuerzo. Entonces ahora estoy aquí sentada frente a usted, no porque necesite su aprobación personal o su validación profesional, sino porque su empresa me llamó a mí solicitando mis servicios. Porque resulta que mi trabajo habla por sí mismo, y porque usted estaba equivocado sobre mí en absolutamente todo lo que dijo Rodrigo. No sabía dónde mirar, porque toda su arrogancia característica había desaparecido completamente en segundos, reemplazada por una vergüenza visible y profunda. Entonces intentó decir, señora Campos, yo realmente no sé qué decir en este momento, pero las palabras simplemente no le salían de la boca, como si estuviera completamente bloqueado. Pero Mariana levantó una mano, con elegancia, y dijo con firmeza, no necesito que diga nada ahora, señor Rodrigo, porque no vine aquí buscando venganza personal, ni para humillarlo de la misma forma cruel en que usted me humilló a mí hace 10 años, sino que vine simplemente porque su empresa tiene un proyecto interesante, y mi agencia puede ejecutarlo excepcionalmente bien. Entonces, si quieren trabajar profesionalmente con nosotros, será un verdadero placer hacerlo, pero si deciden que no, también está perfectamente bien, porque Impulso Creativo no depende de un solo cliente, y ciertamente no depende de alguien que alguna vez me dijo que yo no tenía ningún valor como ser humano. El gerente de cuentas carraspeó, visiblemente incómodo con toda la situación, y dijo rápidamente, creo que necesitamos un momento privado para discutir esto internamente entre nosotros. Entonces Mariana asintió con profesionalismo. Se levantó de la silla con elegancia total y dijo, por supuesto, tómense todo el tiempo que necesiten para decidir, porque mi equipo y yo estaremos esperando cómodamente en la recepción. Y mientras salía de esa sala de reuniones con la cabeza en alto, sintió algo profundo que no había sentido en muchísimos años, porque sintió que finalmente había cerrado ese capítulo doloroso de su vida para siempre, y que finalmente había demostrado no tanto a Rodrigo, sino principalmente a sí misma, que las palabras crueles de una persona amargada no tienen ningún poder real para definir quién eres, a menos que tú personalmente decidas darles ese poder sobre tu vida. En la recepción elegante, Mariana y su equipo esperaron durante 20 minutos largos que se sintieron como una eternidad absoluta. Entonces sus colegas le preguntaron con curiosidad qué había pasado exactamente ahí adentro, pero ella solo sonrió con tranquilidad y dijo, simplemente, es una historia muy larga, que ya les contaré después con más calma. Y entonces el gerente de cuentas salió finalmente de la sala y dijo con una sonrisa profesional, señora Campos, nos gustaría mucho trabajar con Impulso Creativo en este proyecto, porque creemos sinceramente que su visión creativa es exactamente lo que necesitamos. Entonces Mariana asintió profesionalmente, estrechó su mano con firmeza,
y programaron una segunda reunión detallada para la semana siguiente donde definirían todos los términos del contrato de colaboración. Mientras Mariana y su equipo bajaban en el elevador moderno, una de sus diseñadoras jóvenes le preguntó intrigada, ¿qué fue todo eso extraño de que trabajaste aquí? Hace 10 años como limpiadora. Entonces Mariana sonrió con sabiduría y dijo, fue simplemente un recordatorio poderoso de que nunca sabes realmente quién será la persona que regrese 10 años después, no para vengarse cruelmente, sino para mostrarte de forma contundente cuán completamente equivocado estuviste en tus juicios. Entonces por eso, siempre hay que tratar a todas las personas con respeto genuino, sin importar su posición actual, porque hoy pueden estar limpiando pisos humildemente y mañana pueden estar dirigiendo la empresa exitosa que tú desesperadamente necesitas contratar para salvar tu proyecto. Mariana nunca volvió a hablar directamente con Rodrigo durante los 6 meses completos que duró todo el proyecto. Entonces toda la comunicación profesional se hacía exclusivamente a través del gerente de cuentas y la directora de marketing. Pero un día cualquiera recibió un correo electrónico inesperado de una cuenta personal, no de la empresa corporativa, y cuando lo abrió con curiosidad, vio que era de Rodrigo. Entonces el mensaje decía: estimada señora Campos, sé perfectamente que no merezco su tiempo valioso ni su atención, después de cómo la traté tan horriblemente hace 10 años, pero necesito decir esto de corazón, porque lo siento profundamente, de verdad lo siento, y no hay ninguna excusa válida para lo que hice, ni para las palabras crueles que dije, ni para la forma en que intenté destruir su espíritu ese día. El correo de Rodrigo continuaba extensamente diciendo: he pensado muchísimo en ese día horrible a lo largo de todos estos años, y me avergüenza terriblemente admitir que usted no fue la única persona a quien traté así de mal, porque estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida personal, con mi matrimonio colapsando, y tenía problemas serios con el alcohol. Entonces descargaba toda mi frustración acumulada en personas vulnerables que no podían defenderse de mí, pero eso no es ninguna excusa válida, porque nada en el mundo justifica lo que hice. Entonces usted tenía apenas 22 años. Estaba trabajando honestamente y tratando de salir adelante con esfuerzo, pero yo, con mis palabras crueles e innecesarias, intenté matar su espíritu completamente solo, porque tenía el poder para hacerlo, y porque en ese momento me hacía sentir superior humillar a alguien más vulnerable que yo. Ver lo que usted se convirtió profesionalmente, y ver todo lo que logró construir a pesar de mí, o tal vez precisamente para demostrarme que yo estaba equivocado, me hizo reflexionar profundamente sobre cuántas otras personas pude haber dañado gravemente en mi vida, con mi comportamiento cruel. Entonces no espero su perdón, ni su comprensión, porque no los merezco en absoluto, pero solo quería que supiera sinceramente que sus palabras dignas en esa reunión y su éxito innegable me enseñaron una lección invaluable que debí haber aprendido hace muchísimo tiempo, y es que el verdadero poder no es la capacidad de destruir cruelmente a otros, sino la capacidad de construir algo significativo y hermoso mientras ayudas a otros a construir también sus propios sueños. Mariana leyó ese correo emocional 3 veces completas, y no supo exactamente cómo sentirse al respecto. Entonces parte de ella quería simplemente borrarlo, y quería mantener a Rodrigo como el villano perfecto de su historia, porque era mucho más fácil y simple así. Pero otra parte más madura y más sabia de ella entendió algo importante, y es que las personas son complicadas y multidimensionales, y que muchas veces hacen daño terrible a otros porque ellas mismas están profundamente dañadas por dentro. Entonces reconocer errores graves requiere coraje real, así que después de pensarlo durante varios días, respondió un correo breve pero significativo que decía: señor Rodrigo, aprecio sinceramente sus disculpas y las acepto de corazón, pero no porque usted necesariamente las merezca, sino porque yo merezco tener paz interior, y seguir cargando rencor amargo solo me lastima a mí misma, no a usted. El correo de respuesta de Mariana continuaba diciendo: no voy a mentir, diciendo que lo que pasó no importa en absoluto, porque importó muchísimo durante mucho tiempo, porque me dolió profundamente.
Me hizo dudar terriblemente de mí misma, y me hizo llorar incontables noches, sintiéndome sin valor, pero también paradójicamente me hizo más fuerte de lo que jamás imaginé posible, porque me dio determinación férrea, me enseñó empatía profunda, y me mostró lo que se siente ser tratada como si no tuvieras ningún valor. Entonces, por eso en mi empresa trato a cada persona, desde la persona que limpia hasta el ejecutivo más alto, con exactamente el mismo respeto, porque absolutamente todos merecen dignidad básica, y porque todos tienen historias complejas que no conocemos. Entonces nunca sabes qué batalla está luchando alguien internamente, en silencio. Espero sinceramente que usted use esta experiencia dolorosa para ser mejor persona de ahora en adelante, concluía el correo final de Mariana, cuando escribió que trate a todas las personas con bondad genuina, especialmente a aquellas que no pueden defenderse fácilmente de usted, porque el verdadero carácter de una persona se mide precisamente por cómo trata a quienes no pueden hacer absolutamente nada por ellos. Entonces le deseo lo mejor en su camino, y con eso cerraba el capítulo. Rodrigo para siempre, no con venganza amarga, sino con perdón liberador, y no con odio consumidor, sino con la comprensión madura de que las personas heridas tienden a herir, pero las personas sanadas tienden a sanar a otros también. Hoy, 5 años después de ese reencuentro memorable, Mariana tiene 37 años, e Impulso Creativo es una de las agencias de publicidad más exitosas y respetadas de toda Argentina. Entonces, tiene oficinas establecidas en Buenos Aires, en Córdoba, y recientemente abrieron una nueva en Santiago de Chile, pero tiene un equipo talentoso de 50 empleados, factura millones de pesos al año, y trabaja con algunas de las marcas más importantes y reconocidas de Latinoamérica. Sin embargo, lo que más la enorgullece genuinamente no son los premios internacionales, ni el dinero acumulado, sino la cultura organizacional única que creó intencionalmente en su empresa, donde cada persona es valorada y respetada. En Impulso Creativo hay una regla no escrita pero absolutamente sagrada, que todos conocen perfectamente y respetan religiosamente. Entonces cada empleado, sin importar su puesto, es tratado con dignidad y respeto genuino, porque la persona que limpia las oficinas come en el mismo comedor elegante que los directores, y los practicantes jóvenes son escuchados atentamente en las reuniones creativas, tanto como los creativos seniors con años de experiencia. Pero Mariana hace todo lo posible por apoyar a empleados que, como ella, alguna vez necesitaron desesperadamente una oportunidad real para demostrar su valor cuando nadie más creía en ellos, ni les daba la oportunidad de brillar. Tiene un programa especial de becas universitarias donde paga la universidad completa a 3 jóvenes talentosos de barrios humildes cada año, con la única condición de que cuando se gradúen y tengan éxito profesional, hagan exactamente lo mismo por otros 3 jóvenes necesitados. Entonces, hasta ahora ha ayudado a 25 estudiantes a terminar sus carreras universitarias, y varios de ellos ahora trabajan en su agencia o han fundado sus propias empresas exitosas, creando así un ciclo virtuoso de oportunidades. Entonces, esa es la venganza más dulce que Mariana pudo haber imaginado, porque no se trata de destruir al hombre que la humilló, sino de construir un legado duradero de oportunidades para personas exactamente como ella, que solo necesitan una oportunidad para demostrar su valor real. Mariana nunca volvió a saber nada de Rodrigo después de ese intercambio final de correos. Entonces escuchó a través de conocidos en común que él dejó Vértice Publicidad poco después del proyecto, que se divorció de su esposa y que se mudó a otra ciudad tratando de empezar una vida nueva lejos de todo. Pero Mariana genuinamente le desea lo mejor, porque aprendió algo fundamental, y es que llevar rencor es exactamente como tomar veneno todos los días, y esperar tontamente que la otra persona muera. Entonces ella eligió conscientemente vivir libre de ese peso aplastante, y eligió construir positivamente en lugar de destruir negativamente, y eligió ser exactamente la persona que ella necesitaba desesperadamente cuando tenía 22 años. Y esa elección hizo absolutamente toda la diferencia en su vida. Cuando estudiantes universitarios o jóvenes profesionales ambiciosos visitan las oficinas de Impulso Creativo y escuchan la historia completa de Mariana,
Siempre hacen exactamente la misma pregunta intrigante. Entonces dicen, ¿cómo lo hiciste realmente? ¿Cómo pasaste de ser mujer de limpieza humilde a dueña de agencia exitosa en solo 10 años? Pero Mariana siempre responde exactamente lo mismo con sabiduría acumulada cuando dice, no fue magia ni suerte ciega. Fue decisión consciente, fue levantarme cada día, aunque estuviera completamente agotada. Fue estudiar intensamente cuando lo único que quería era dormir. Fue no rendirme jamás cuando todo parecía absolutamente imposible. Entonces fue convertir dolor profundo en combustible poderoso. Y fue tomar las palabras crueles que me dijeron, diciéndome que era inútil, y usarlas como motivación para demostrar exactamente lo contrario día tras día. Pero lo más importante de todo, continúa Mariana con pasión cuando habla con los jóvenes, fue entender profundamente que las opiniones de otros sobre ti, especialmente las opiniones crueles e injustas, dicen muchísimo más sobre ellos que sobre ti. Entonces, Rodrigo no me llamó inútil porque yo realmente lo fuera, sino porque él estaba frustrado amargamente con su propia vida. Entonces necesitaba sentirse superior a alguien más vulnerable, y las personas heridas tienden a herir a otros como mecanismo de defensa. Pero una vez que entiendes eso completamente, entonces, una vez que comprendes que las palabras crueles son proyecciones personales, no verdades objetivas, entonces esas palabras pierden completamente su poder destructivo sobre ti, porque dejan de definirte y se convierten simplemente en ruido de fondo. Entonces, si estás viendo esto ahora mismo y alguien alguna vez te dijo cruelmente que no eras suficiente, o que no tenías talento real, o que nunca lograrías absolutamente nada en tu vida, quiero que escuches esto muy bien y lo grabes en tu corazón. Entonces esas palabras crueles no son tu destino inevitable, son simplemente ruido temporal, porque el único que realmente decide quién eres y qué logras eres tú mismo. Entonces nadie más importa realmente. No importa lo que digan porque al final del día, tú te vas a dormir con tu propia vida, no con la de ellos. Entonces, ¿por qué darles tanto poder para definirte completamente? ¿Y por qué permitir que sus frustraciones personales se conviertan en tus limitaciones autoimpuestas? ¿Y por qué aceptar su versión pequeña y limitada de ti cuando puedes crear tu propia versión grandiosa e ilimitada? Y aquí está exactamente lo que necesitas hacer ahora mismo, si esta historia te inspiró genuinamente, o si te hizo sentir que tú también puedes lograrlo. Entonces, deja tu like en este video inmediatamente, para que el algoritmo lo muestre a muchísimas más personas que necesitan desesperadamente escuchar este mensaje. Pero también, comenta, contándome tu historia personal. Cuéntame si alguien te subestimó injustamente, y cómo vas a demostrar categóricamente que estaba equivocado, porque cuando compartimos estas historias poderosas, creamos comunidad fuerte, creamos apoyo mutuo, y creamos un movimiento imparable de personas que se niegan rotundamente a ser definidas por las palabras crueles y limitantes de otros, que no entienden nuestro potencial real. Y comparte este video inmediatamente con alguien que necesita escuchar esto urgentemente. Entonces compártelo con ese amigo cercano que está pensando seriamente en rendirse, con esa familiar querida que duda profundamente de sí misma, o con ese conocido que necesita recordar que su valor no lo define nadie más que él mismo. Entonces, porque nunca sabes cuándo un video exactamente como este puede ser el punto de inflexión definitivo para alguien, y puede ser la señal clara que necesitaban para seguir adelante, un día más cuando ya no tenían fuerzas para continuar, pero algo interno les dijo que valía la pena intentarlo una vez más. Y si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué estás esperando exactamente? Entonces presiona ese botón rojo ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos historias reales y poderosas de personas comunes que vencieron contra todo pronóstico imaginable. Entonces, historias que te van a hacer llorar profundamente, te van a inspirar genuinamente, y te van a recordar exactamente por qué vale la pena seguir luchando, incluso cuando todo parece completamente imposible, y cuando sientes que ya no tienes más fuerzas para continuar adelante, pero algo dentro de ti se niega a rendirse completamente. La historia increíble de Mariana
Definitivamente no es única en el mundo, porque hay literalmente miles de Marianas por todas partes. Entonces hay personas que fueron subestimadas, humilladas y despreciadas cruelmente, pero que convirtieron ese dolor profundo en poder transformador. Entonces, la diferencia entre las que finalmente lo logran y las que no lo consiguen no es talento natural ni suerte ciega, sino simplemente la negativa absoluta a rendirse jamás, porque es esa voz interna poderosa que dice: una vez más voy a intentarlo, y una vez más voy a levantarme del suelo, y una vez más voy a demostrar que puedo lograrlo contra todo pronóstico. Así que no importa dónde estés ahora mismo en tu vida, y no importa cuántas veces te hayan dicho cruelmente que no puedes lograrlo, y no importa cuántas puertas se hayan cerrado violentamente en tu cara, entonces lo único que realmente importa es si vas a levantarte mañana, y lo vas a intentar de nuevo con la misma determinación, porque esa simple decisión es la diferencia entre los que quedan en la historia, como Mariana inspirando a millones, y los que se quedan preguntándose amargamente, ¿qué hubiera pasado si hubieran seguido adelante solo un día más? Entonces decide ahora mismo de qué lado quieres estar, porque esta decisión va a definir completamente el resto de tu vida. Y recuerda esto que Mariana aprendió de la forma más difícil, pero también más valiosa posible. Entonces las palabras crueles de una persona amargada no tienen ningún poder real para destruirte completamente, a menos que tú personalmente les des ese poder sobre tu vida. Pero tú decides conscientemente si esas palabras se convierten en tu techo limitante o en tu fundación sólida. Entonces tú decides si se convierten en tu excusa perfecta para rendirte o en tu razón poderosa para demostrar categóricamente que estaban completamente equivocados sobre ti. Pero Mariana eligió sabiamente la segunda opción, y esa única elección cambió absolutamente toda su vida para siempre. Así que la próxima vez que alguien te diga cruelmente que no puedes lograrlo, o que no eres suficiente, o que deberías renunciar a tus sueños imposibles, entonces simplemente sonríe. Agradécele internamente por el combustible motivacional extra y recuerda que dentro de 10 años podrías estar parada exactamente donde ellos nunca imaginaron que llegarías. Entonces, en ese momento, la mejor venganza no será restregárselo en la cara, sino simplemente vivir bien, ayudar a otros generosamente y ser la prueba viviente de que estaban completamente equivocados en absolutamente todo lo que dijeron sobre ti. Un abrazo enorme de alguien que cree en ti, aunque no te conozca personalmente, porque si llegaste hasta aquí en este video largo, es porque hay algo poderoso dentro de ti que se niega a rendirse completamente. Entonces, ese algo, esa chispa interna, esa determinación férrea, es más poderosa que todas las palabras crueles del mundo entero. Así que aliméntala, protégela y úsala para construir la vida extraordinaria que mereces. No la vida pequeña que otros dicen que deberías tener, porque tu destino lo decides tú, nadie más.